Bien, buenas noches a todos. Vamos a ver lo que es una plática interesante en respecto a la salud infantil que corresponde a la evaluación del niño con dificultad respiratoria en el servicio de urgencias. Como objetivo de esta plática es determinar por qué el niño va a presentar insuficiencia respiratoria. Vamos a clasificar la insuficiencia respiratoria, hablar acerca de generalidades y fisiopatología, sus principales causas y lo más importante, vamos a evaluar o a realizar una evaluación subjetiva y objetiva de esta condición en urgencias, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esta enfermedad? Bueno, la INEGI en el 2023 establece que las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales causas de morbo y mortalidad en los niños menores de 5 años de edad y de las principales causas de mortalidad en los niños menores de 1 año de edad, ¿sí? Que estamos hablando que entre por alrededor del 80% de los pacientes que van a ingresar a terapia intensiva van a presentar insuficiencia respiratoria desde antes de su ingreso a terapia intensiva, y que el 80% de los pacientes que fallecen van a presentar en algún momento durante su estancia la insuficiencia respiratoria. Y otro dato importante es que el 98% de los paros cardiorrespiratorios en los niños va a ser de origen respiratorio. Entonces, conocer los mecanismos que llevan a esta entidad son importantes, ¿no? ¿Por qué los niños van a desarrollar insuficiencia respiratoria? Bueno, existen diversas causas por las cuales se condiciona o se presenta esta enfermedad. Dentro de la fisiopatología, la caja torácica blanda, es decir, la presencia de cartílago en el tejido torácico, pues es mayor en los niños pequeños respecto a los adultos. Esto tiende a presentar que el tórax sea más blando y hace menos palanca, por así decirlo, en el momento en que los músculos respiratorios ejercen presión o ejercen contracción. Esos pacientes con dificultad respiratoria tienden al colapso del esternón, es decir, empiezan con pectum excavatum, y lo vamos a observar en los pacientes que presentan dificultad respiratoria crónica. Esta deformidad no es otra cosa más que la retracción debido a la presencia de uso de la musculatura accesoria. Entonces, los músculos no tienen un soporte del que hacer tracción para realmente cumplir la función de músculos accesorios de la respiración, ¿no? El segundo toporámetro corresponde a un desarrollo muscular inadecuado. Por la misma edad, pues la masa muscular en los niños es menor, y entre menor sea la musculatura, pues mayor es el trabajo que tienen que realizar los músculos para lograr un objetivo. Entonces, la presencia de una musculatura pequeña o poco desarrollada hace que los niños tiendan pues al mayor trabajo respiratorio entre patología respiratoria. El diafragma es muy importante en la evaluación de los pacientes con dificultad respiratoria, ya que el diafragma tiene mucho que ver. Bueno, el diafragma es el principal músculo de la respiración, es el principal músculo inspiratorio, de hecho. La inserción del diafragma en los niños tiende a ser una forma más horizontal, de tal manera que la contracción del diafragma genera menor cambio en los diámetros anteroposterior y posterolateral, anteroposterior y lateral del tórax, y por lo tanto un menor cambio en el volumen de lo que es el tórax, a comparación del adulto, en el cual la implantación del diafragma es más cóncavo en forma de cúpula, pues la contracción del mismo genera un mayor cambio en el diámetro longitudinal y anteroposterior del tórax y hace que la cantidad de aire que ingrese es mayor. Entonces, por la misma disposición del diafragma, los niños tienden a tener una menor ventilación, un menor movimiento de aire por la contracción diafragmática. Este mecanismo es el que condiciona que los pacientes pediátricos presenten la disociación torácico-abdominal. Cuando existe una contracción de ese diafragma plano, tiende al prolapso o la protrusión del abdomen, es decir, los niños con disociación torácico-abdominal a la inspiración, el abdomen aumenta, mientras que el tórax disminuye, ¿verdad? Mientras que eso no sucede en los adultos, ¿eh? Otro factor es de que los niños van a presentar una vía respiratoria más pequeña. Es importante esto, puesto que entre mayor sea el edema, mayor es la resistencia, puesto que menor es el calibre de la obstrucción, de la vía permeable. De tal manera que el incremento del edema del epitelio respiratorio en 1 centímetro traduce en un incremento de un 16 veces
mayor respecto a la del adulto, que se incrementa 3 veces la resistencia. Entonces los niños tienden a, con menor inflamación, desarrollar más dificultad respiratoria, ¿sí? Otro factor que tenemos que considerar es la presencia de lo que es la forma de la laringe. En los adultos la laringe tiende a ser cilíndrica con el punto de obstrucción de menor calibre, pues a nivel de la glotis, mientras que en los niños la laringe tiende a ser cónica y el punto de menor calibre va a ser el espacio subglótico, que es el lugar donde se producen una gran cantidad de patologías o la localización, pues, de muchas enfermedades de la vía respiratoria superior, ¿no? Y por último, la red venosa, la ventilación colateral, perdón. La ventilación colateral se refiere a cuando existe una ventilación que no llega directamente a través del conducto alveolar. Existen 3 formas de ventilación colateral: los poros de Kohn, los canales de Lambert y los canales de Enmarte. Los poros de Kohn no es otra cosa más que la presencia, pues, de comunicaciones alveolo a alveolo. Aquí están los poros de Kohn, ¿sí? Cuando se obstruye el conducto alveolar, no hay ventilación que llegue a este alveolo, pero a través de la ventilación colateral se puede llenar este alveolo de aire y favorecer el intercambio de gases. Los canales de Lambert, que son comunicaciones entre el conducto alveolar y el alveolo, y los canales de Enmarte, que es comunicación entre conducto alveolar y conducto alveolar. Esas son las 3 formas de ventilación colateral. Esta ventilación colateral no está desarrollada hasta alrededor de los 6 meses de edad. Por eso los pacientes neonatales, los pacientes en el periodo de recién nacido, principalmente los prematuros, tienden a la aparición de atelectasias recurrentes, porque cualquier moco que obstruya este pulmoncito pues va a generar la atelectasia y no va a haber una ventilación colateral que aumente o evite, pues, la progresión de la misma. Entonces ese es el motivo por el cual los recién nacidos en el ARIUCIN presentan atelectasias recurrentes, la ausencia del desarrollo de ventilación colateral. Entonces no es lo mismo hablar de dificultad respiratoria a de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad del aparato respiratorio para mantener necesidades metabólicas del organismo. Es decir, que existe la incapacidad para mantener niveles normales de oxígeno y de dióxido de carbono. Y se traduce como la presencia de un CO2 arriba de 50 milímetros de mercurio o un oxígeno debajo de 60 milímetros de mercurio. Esa es la definición de la insuficiencia respiratoria. Las alteraciones en la oxigenación o intercambio de gases. Existen diferentes formas de clasificar la insuficiencia respiratoria. Podemos hablarla por tiempo, en la cual vamos a tener la aguda, que se puede presentar tanto en minutos como en horas y que se caracteriza por ser etiologías graves, pues etiologías que tienen compromiso vital inmediato, ¿no? Y la insuficiencia respiratoria crónica es aquella que se puede presentar en días, semanas o incluso meses, y habitualmente se debe a patologías crónicas como, pues, la fibrosis pulmonar, el POC, u otro tipo de la fibrosis quística u otro tipo de enfermedades que se pueden exacerbar por una infección, por supuesto, y presentar una agudización de la insuficiencia respiratoria, pero la progresión de la enfermedad tiende a ser más lenta que la aguda. La clasificación de acuerdo al origen puede ser intrapulmonar o extrapulmonar. La intrapulmonar puede producirse por alteraciones tanto a nivel del parénquima pulmonar, la pleura, la caja torácica, la musculatura o incluso, y bueno, más bien muy principalmente por la vía aérea. Mientras que la patología de origen extrapulmonar habitualmente tiene que ver con patologías que alteren la inervación, el movimiento de los músculos de respiración, principalmente enfermedades neurológicas o neuromusculares, ¿sí? Y por último, la clasificación gasométrica, esa es la más importante, que es útil para establecer el diagnóstico y tratamiento. La insuficiencia respiratoria tipo 1, también llamada hipoxémica o no ventilatoria, y la tipo 2, también llamado hipercápnica o ventilatoria, ¿sí? Este tipo 2 puede estar relacionado con o sin hipoxemia, y es en donde nos vamos a enfocar un poco más. Bueno, ya dijimos que la insuficiencia respiratoria se define cuando el organismo no alcanza a mantener
un nivel adecuado de oxígeno y dióxido de carbono de sangre, y habitualmente va a haber 4 mecanismos que van a condicionar la presencia de insuficiencia respiratoria, que son la hipoventilación, las alteraciones en la infusión, los cortocircuitos intrapulmonares y las alteraciones en la relación ventilación-perfusión. ¿Qué es la hipoventilación? Hipoventilación es mover aire de un espacio a otro. Eso es lo que es ventilar, ¿sí? La ventilación alveolar pues es mover aire dentro y fuera del alveolo. Entonces, la hipoventilación se refiere cuando no llega suficiente cantidad de aire al espacio alveolar y habitualmente se produce por patología extrapulmonar. Es decir, existe una alteración neurológica o neuromuscular que impide que los músculos muevan ese volúmenes de aire hacia el alveolo. Y esto tiende a producir el aumento del CO2 en sangre y la disminución del oxígeno en sangre, que corresponde pues a acidosis respiratoria. Una característica muy importante que vamos a ver más adelante en la evaluación es que la diferencia alveolo arterial de oxígeno, es decir, la diferencia entre la cantidad de oxígeno en el alveolo y la cantidad de oxígeno en el capilar va a ser normal. ¿Por qué? Porque el intercambio de gas a nivel de la membrana es normal. Lo que está alterado es el movimiento desde el exterior hacia el alveolo. Entonces, eso es un dato muy importante para evaluar patología extrapulmonar, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. La hipoventilación, vemos cómo también se va a observar mucho en los pacientes que presentan el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en la cual en la fase REM, que es una fase de relajación, se obstruye la vía respiratoria superior porque cae la lengua y cae el paladar y pues impide el paso de aire, ¿eh? Y por lo tanto acondiciona la aparición de hipoxemia e hipercapnia. Otro mecanismo corresponde a las alteraciones en la difusión, en la cual existe pues un engrosamiento de lo que es la membrana alveolo capilar y se limita la difusión de oxígeno del alveolo al capilar, de tal manera que la cantidad de oxígeno en el capilar es menor, mientras que la cantidad de dióxido de carbono relativamente permanece constante. ¿Por qué? Porque el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, las alteraciones en la difusión, como por ejemplo las enfermedades intersticiales, tienden a producir insuficiencia respiratoria, pero con hipoxemia y sin hipercapnia. Y aquí la diferencia entre la cantidad de oxígeno en el alveolo y el capilar es mayor. ¿Por qué? Porque hay más en el alveolo y hay menos en el capilar. Entonces la diferencia tiende a ser más alta, arriba de más de 20 milímetros de mercurio. El tercer mecanismo que condiciona la presencia de insuficiencia respiratoria corresponde a los cortocircuitos intrapulmonares. No estamos hablando de los cardíacos, no estamos hablando a nivel del pulmón. ¿Qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es cuando existe una alteración en la relación ventilación-perfusión que es nula. Por ejemplo, tenemos en la parte central un alveolo que está ventilado en forma normal y un capilar que tiene un flujo normal, ¿sí? Entonces existe una relación que habitualmente es relativamente constante. Punto 8. Cuando existe una enfermedad que obstruye la vía respiratoria, por lo tanto no existe ventilación, no llega aire, no llega oxígeno a esta parte, pero el flujo sanguíneo se considera normal. Es decir, la sangre entra poco oxigenada y sale poco oxigenada. Eso es un cortocircuito. Y lo vamos a observar en patologías como las atelectasias, las neumonías u otro tipo de enfermedades que producen colapso de los alveolos, ¿no? Aquí la diferencia entre la cantidad de oxígeno en el alveolo y el capilar tiende a ser también alta y el CO2 tiende a ser variable, ¿eh? Eso depende mucho de la patología que condicione la enfermedad. Y por último, el cuarto mecanismo fisiopatológico, que es las alteraciones en la relación ventilación-perfusión, en la cual está disminuida la ventilación alveolar por la presencia de una obstrucción de la vía respiratoria, pero el mecanismo de intercambio y el mecanismo de perfusión está normal. Entonces aquí puede haber hipoxemia, pero también puede haber hipercapnia. Eso va a depender mucho de patología que condicione la enfermedad. ¿Qué importancia tiene saber o conocer estos 4 mecanismos de insuficiencia respiratoria? Bueno, que nos pueden orientar hacia el diagnóstico conociendo las bases o los datos principales de las características. Por ejemplo, en hipoventilación alveolar ya sabemos que es trastornos extrapulmonares, principalmente de origen neuromuscular,
en las cuales el gradiente alveolar arterial es normal, ¿sí? Porque el intercambio está adecuado, lo que no llegue es oxígeno. Entonces, un gradiente alveolar arterial normal, ya sabemos que la causa de insuficiencia respiratoria es habitualmente el sistema nervioso central o muscular. Mientras que todas las demás, el CHUN, las alteraciones en la infusión y las alteraciones en la ventilación-perfusión, la diferencia alveolar arterial está alterada. Bien, los cortocircuitos se caracterizan por, al haber líquido o un colapso del alveolo, pues aunque exista ventilación, le pongamos oxígeno, pues no va a llegar ese oxígeno al alveolo y por lo tanto no va a haber intercambio. Entonces esos pacientes tienden a no corregir la hipoxemia con la administración de oxígeno. Ya sabemos que ese alveolo está ocupado. Las alteraciones en la difusión, la membrana alveolo capilar dijimos que está más gruesa, entonces la difusión de oxígeno a través de la membrana es más difícil, por lo tanto tiene hipoxemia. Y si a eso le agregamos que el paciente hace ejercicio o viaja a un lugar alto, por ejemplo, cuando hace ejercicio el alveolo pasa más rápido por lo que es el capilar, y como no hay una difusión adecuada, el alveolo entra y no alcanza a saturarse adecuadamente cuando ya se salió. Por eso las enfermedades de la difusión tienden a empeorar con la oxigenación, y los pacientes les hacemos la prueba de caminata de 6 minutos para ver qué tanto empeoran, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad intersticial. Y por último, las alteraciones en la relación ventilación-perfusión, que es la más común. Aquí la causa es obstrucción, todo lo que genera obstrucción de la vía respiratoria. Y bueno, la oxigenación y la hipoventilación pues va a ser variable y depende mucho de la enfermedad. Entonces, quisiéramos que todas las enfermedades se comportaran como un solo patrón, pero puede ser que existan varios combinados. Por ejemplo, una neumonía puede tener cortocircuitos y puede tener alteraciones en la relación ventilación-perfusión, incluso alteraciones en la difusión, ¿verdad? Un paciente con una enfermedad neurológica pues puede tener hipoventilación, pero al mismo tiempo puede tener secreciones que condicionan cortocircuitos, y etcétera. Entonces, no hay una enfermedad pulmonar que tenga un único patrón de mecanismo de hipoxemia o hipercapnia. Vemos en esta imagen cómo existe esta tabla, cómo evaluamos el oxígeno, el dióxido de carbono, la diferencia alveolar arterial y si tiene o no respuesta al oxígeno, de acuerdo a los 4 mecanismos principales de lo que es de insuficiencia respiratoria. Todas se caracterizan por tener hipoxemia, pero no todas producen hipoventilación o hipercapnia, ¿sí? Veamos cómo las enfermedades con hipoventilación, el CO2 tiende a ser más alto, mientras que en las enfermedades con cortocircuitos, alteraciones en la infusión, el CO2 tiende a ser bajo o normal. Y como hemos dicho anteriormente, las alteraciones en la relación ventilación-perfusión tienen hipoxemia, pero el CO2 puede estar normal, alto o bajo, que es lo más difícil y es lo más común que observamos nosotros, ¿sí? Ahora, no es lo mismo hablar de dificultad respiratoria que de insuficiencia respiratoria. Ambas definiciones corresponden a una forma diferente de gravedad, de evolución de gravedad, vaya. Primero empezamos, una patología respiratoria primero puede presentar dificultad respiratoria que va a evolucionar a la insuficiencia, que va a evolucionar a la falla pulmonar y que al final va a terminar el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Es como que una secuencia de eventos. Entonces las enfermedades siempre van a empezar con procesos que produzcan dificultad respiratoria. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente con dificultad respiratoria en servicio de urgencias? Lo primero que nosotros tenemos que realizar es el triángulo de evaluación pediátrica. En el triángulo de evaluación pediátrica vamos a evaluar 3 aspectos. El aspecto, o la apariencia, la respiración y la circulación, ¿sí? En apariencia vamos a evaluar el tono, la reactividad, si es consolable o no, cómo es su mirada, si está llorando o no está llorando, etc. La respiración, evaluamos el trabajo respiratorio y la presencia de ruidos anormales, ¿sí? Y por último, la circulación, evaluamos la perfusión, si existe cianosis, cutis marmorata, livideces. La combinación de esos 3 aspectos nos van a determinar si el paciente tiene o no una entidad que tenga o que sea una urgencia o una emergencia médica. En un paciente que tiene una apariencia normal, pero que tiene respiración anormal, estamos hablando de que ese paciente tiene dificultad respiratoria. Pero si al momento que ese paciente ya aparte de la respiración normal se le agrega
Una apariencia normal, es decir, el paciente está con alteración de estado de conciencia, está muy agitado, está ansioso o está obnubilado, ya sabemos que tiene una condición que la cantidad de oxígeno o CO2 en sangre está alterada y que está favoreciendo un comportamiento, un fenómeno neurológico. Entonces, ese paciente ya va a tener insuficiencia respiratoria. Entonces, veamos cómo nosotros vamos a identificar la insuficiencia respiratoria y la dificultad con solo ver al paciente y es nomás determinar la apariencia y el trabajo respiratorio, ¿sí? Entonces, la dificultad respiratoria se define como en aumento de los músculos de la respiración, en aumento de los músculos que favorecen la respiración. Los signos de dificultad respiratoria son aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción supraesternal, quejido, el cabeceo, etc. Vemos cómo este paciente está la retracción sifoidea, la retracción supraesternal, el tiraje o la dificultad respiratoria. Se alcanza a apreciar que el paciente tiene aleteo nasal, pero es un paciente que está consciente, ¿sí? Es un paciente que está, no con una alteración importante en su estado de conciencia. Esto es un paciente con dificultad respiratoria. ¿Cómo vamos a evaluar la dificultad respiratoria? Bueno, pues existen muchas escalas que nos permiten determinar cuándo es leve y cuándo es grave. En este artículo, en esta revisión sistemática, se evalúan 32 escalas de severidad para la bronquiolitis. A mí mis maestros me enseñaron que cuando existen muchas escalas de evaluación de la severidad para una patología, es que realmente ninguna es completamente adecuada, ¿no? Y vean cómo de esas 32 escalas, la mayoría reúne 5 criterios: la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, retracciones, el uso de la musculatura accesoria y, muy importante, la oxigenación. Las que más se recomiendan en general son la del Pediatric Respiratory Severity Score, Gudon-Ferrer, está modificada, y Silverman-Anderson. Sin embargo, hay otras que van saliendo más recientemente que también pueden ser útiles para evaluar. Un resultado, más bien una conclusión que los autores de este artículo determinaron es que nosotros como médicos debemos utilizar la escala que sea más fácil para nosotros aplicar. Y al momento que la aplicamos en forma regular, nos va a ayudar realmente a tomar decisiones que impacten sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento del paciente. Y que otro dato muy importante para determinar si ese paciente realmente tiene una patología de gravedad es la presencia de hipoxemia, es decir, una saturación debajo de 90%. Ese es el quinto signo vital, la hipoxemia, la saturación. Mientras que la insuficiencia respiratoria, estamos hablando que el paciente ya tiene dificultad respiratoria, pero se agregan otras cosas. Se agrega la presencia de cianosis, que es debido a la hipoxemia. El trabajo respiratorio es muy pronunciado. El paciente ya empieza con alteraciones neurológicas como ansiedad. Aquí repetí ansiedad, pero es ansiedad o puede ser obnubilación. El paciente puede presentar cabeceo. El cabeceo está relacionado por el uso de los músculos escalenos y los músculos esternocleidomastoideos, que hacen que el paciente sube y baje la cabeza. Entonces, el cabeceo es otro signo de dificultad respiratoria, ¿no? Y vemos cómo los pacientes, esa frecuencia respiratoria rápida ya tiende a volverse más irregular. Empiezan a presentar pausas respiratorias o apneas. Aquí estamos viendo un paciente con insuficiencia respiratoria. El paciente tiene datos de aumento del trabajo respiratorio, pero ya estamos observando alteraciones en la conciencia. Entonces, con solo este paciente ya sabemos que tiene una condición que compromete su vida, ¿sí? Y bueno, desde este punto de vista nosotros podemos saber cómo vamos a actuar con este paciente, pero esta tabla la vamos a desarrollar más adelante. Bien. Después de la evaluación inicial o la sospecha clínica de la insuficiencia respiratoria, lo siguiente que nosotros tenemos que realizar es determinar una gasometría. La gasometría me va a confirmar la presencia de la insuficiencia respiratoria a través de la evaluación de varios parámetros. La gasometría me permite evaluar la ventilación. Ya dijimos que ventilar es mover aire de un lugar a otro lugar, ¿verdad? De tal manera que la presencia de hipoventilación o bajo movimiento de aire tiende a la acumulación de CO2 en sangre porque no se ventila. Mientras que los pacientes que están respirando demasiado rápido tienden a eliminar más rápidamente el CO2, ¿sí? Ojo,
Ambas entidades, tanto la hipoventilación como la hiperventilación, pueden traducir en enfermedad respiratoria, es decir, ambas me van a decir que el paciente tiene una enfermedad respiratoria. Por supuesto que es más importante la hipoventilación porque me dice que la gravedad es mayor, pero muchos pacientes que empiezan como enfermedad respiratoria inician con hiperventilación. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia respiratoria, porque aumenta el trabajo y en ese momento se va a CO2, pero conforme aumenta, pasa el tiempo, que aumenta la inflamación, aumenta el broncoespasmo, aumenta la gravedad de la enfermedad y esos pacientes ya comienzan a retener CO2. Eso lo vamos a ver más adelante. La gasometría me va a permitir también determinar pues el estado de ácido-base. Ya hemos dicho que la diferencia entre insuficiencia respiratoria y fallo respiratorio es la acidez. Un paciente con fallo respiratorio es un paciente que presenta hipercapnia o hipoxemia, pero ya con un pH que no está compensado, ¿no? Es un pH de baja 7.20. Ya sabemos que este paciente tiene riesgo de parada respiratoria inminente. La gasometría también me va a permitir saber la compensación, y la compensación me dice, si esta patología es aguda o es una patología crónica, en base a la respuesta del bicarbonato o el exceso o déficit de base de acuerdo al nivel de CO2, ¿sí? Y por último me evalúa la oxigenación, ¿verdad? Que definimos hipoxemia con una presión arterial de oxígeno menor o igual a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, resumen, insuficiencia respiratoria es un paciente que presenta dificultad respiratoria con hipercapnia o hipoxemia. La gasometría también me va a permitir determinar la gravedad de esa insuficiencia respiratoria a través de la realización, de una gasometría arterial y conociendo un aporte de oxígeno estable que le estamos aportando en este momento al paciente. Recuerden que ese paciente en este momento no está intubado. Conocer la cantidad de oxígeno que le estamos dando es importante para determinar bien el índice de oxigenación. Por ejemplo, un paciente que le estamos administrando oxígeno mediante cañón nasal, aproximadamente por cada litro por minuto nos da un 4% de FiO2, de tal manera que 5 litros por minuto teóricamente nos darían entre 30 y 40% de FiO2, mientras que un paciente con oxigenoterapia mascarilla reservorio a un alto flujo de más de 10 litros por minuto, 12 a 15 litros por minuto, y hacemos que el FiO2 aproximado de ese paciente es alrededor entre 90 y 100% de FiO2. ¿Qué importancia tiene saber esto? Bueno, la importancia de esto es cuando nosotros saquemos el índice de Kirby. El índice de Kirby, la PAFI que le dicen en Sudamérica, o la relación presión arterial de oxígeno con FiO2, es un índice de gravedad. Nos dice qué tan severa está la insuficiencia respiratoria y nos traduce cuál es el manejo que le podemos dar a ese paciente. Un índice de Kirby debajo de 250 me dice que el paciente tiene una entidad severa, una enfermedad grave, que podemos estar de inicio ya en ese momento una ventilación mecánica invasiva, porque la mortalidad de este paciente es extremadamente alta, es alrededor del 40%. Por ejemplo, tenemos un paciente que le administramos a 15 litros por minuto de FiO2 con máscara reservorio, sabemos que está a 100, pongan en promedio, en porcentaje, y tiene una PaO2 de 25, pues entonces ya sabemos que 25 entre 100, ya sabemos que es insuficiencia respiratoria, pues ya sabemos que ese paciente realmente tiene una hipoxemia severa, pues, ¿no? Entonces, esa es la utilidad del índice de Kirby. La gasometría también me va a permitir establecer qué tipo de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se divide en dos: la hipercápnica o no hipercápnica, o ventilatoria y no ventilatoria, que es lo mismo. La hipercápnica es cuando tenemos un aumento del CO2 que puede o no tener disminución de la oxigenación, y la no hipercápnica, que es siempre va a haber hipoxemia, que puede tener un CO2 normal o un CO2 ya sea bajo o alto, es variable, ¿eh? Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Una vez que determinemos qué tipo de insuficiencia respiratoria, la diferencia del alveolo arterial de oxígeno nos va a dar información. La diferencia del alveolo arterial de oxígeno es determinar la cantidad de oxígeno que existe en el alveolo versus la cantidad de oxígeno que existe en el capilar. Eso habitualmente la gasometría ya me da el valor, pero nosotros lo podemos calcular.
necesitaríamos conocer la presión barométrica de nuestra ciudad donde estamos en este momento. Por ejemplo, acá en Chihuahua son 640 mililitros de mercurio, a nivel del mar son 760, ¿no? La presión o la constante de agua siempre es 47, ¿no? El FIOD que le estamos administrando, ya dijimos que si es cánula nasal a 2 litros por minuto, pues estamos aumentando un 28% de oxígeno, mientras que es una mascarilla reservorio arriba de 10 litros por minuto y le estamos dando alrededor de 90 a 100, ¿sí? Y conocer la presión arterial de oxígeno entre el punto 8, que es una constante, ¿no? Normalmente la diferencia arterial de oxígeno es entre 4 y 6. Se recomienda, se nos sugiere que es normal cuando es debajo de 20 mililitros de mercurio. Cuando es alta, es arriba de 20 mililitros de mercurio. Entonces, una insuficiencia respiratoria con hipercápnica, con un CO2 elevado y una diferencia del valor arterial de oxígeno arriba de 20 mililitros de mercurio traduce, pues lo vamos a observar en enfermedades con alteración en la relación ventilación-perfusión, pacientes con enfermedades obstructivas graves, pacientes con alteraciones a nivel de la pared torácica, mientras que si la diferencia del valor arterial de oxígeno es normal, ya nos dice la enfermedad es extrapulmonar, neurológica, muscular, tóxica o incluso síndrome de hipoventilación central, ¿no? Mientras que la no hipercápnica, es decir, la hipoxémica, que el CO2 está normal pero el oxígeno está bajo, siempre van a tener la diferencia del valor arterial de oxígeno aumentada. Y la vamos a observar en los pacientes con enfermedades intersticiales que presentan trastorno de difusión, los cortocircuitos intrapulmonares como la atelectasia, el SDR, las neumonías y también las alteraciones en la relación ventilación-perfusión, que es obstrucción de la vía aérea. Entonces, la obstrucción de la vía aérea nos puede dar tanto insuficiencia hipercápnica como no hipercápnica, ¿eh? Bien, la radiografía es otro parámetro que nos ayuda a clasificar pues esa insuficiencia. Vemos en los pacientes con hipoxemia sin hipercapnia, por ejemplo, los pacientes con neumonías o pacientes difusas como neumonías de focos múltiples, como neumonías localizadas o pacientes con atelectasias. Vemos aquí pacientes con un derrame pleural, ¿verdad? Que habitualmente van a producir hipoxemia inicialmente. Claro que por supuesto en progresión de enfermedad pueden producir hipercapnia, ¿eh? Pero inicialmente se van a manifestar con hipoxemia. Mientras que las hipercápnicas habitualmente se asocian a enfermedades que produzcan obstrucción de la vía respiratoria. Y esta obstrucción va a generar atrapamiento aéreo. Aquí estamos viendo la imagen de un paciente con una crisis asmática. También pacientes con otras enfermedades, por ejemplo la fibrosis quística, que también genera obstrucción de la vía respiratoria. Y en general, cualquier enfermedad que afecte o obstruya la vía respiratoria, tanto intratorácica como extratorácica, por ejemplo el CRUP, van a producir insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿sí? Esta imagen, ¿qué opinan? Es una imagen de in vitro expulido que le dicen, es una imagen que observamos en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, que inicialmente es hipoxémica, de hecho es refractaria a oxígeno, porque como están llenos los alveolos, pues no responde a la emisión de oxígeno, ¿no? Pero en un futuro o en una progresión de enfermedad llega a la hipercapnia también, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba anteriormente, no debemos de no tomar en cuenta la hiperventilación, en la cual existe un CO2 debajo de 35 de mercurio, porque puede ser la fase inicial de la evolución de la enfermedad. Es decir, esta gráfica estamos hablando de las fases gasométricas de la crisis asmática, en la cual el paciente principal inicia primero con broncoespasmo e inflamación. Inicialmente el paciente, como aumenta la frecuencia respiratoria, barre CO2. Conforme avanza la enfermedad, empieza a haber alteraciones ya a nivel de la oxigenación, mayor obstrucción, mayor broncoespasmo, mayor inflamación, y ahora sí se empieza a afectar la oxigenación. Conforme avanza la enfermedad, ahora sí se empieza a retener CO2. Se acentúa la oxigenación y al momento que se retiene CO2 ya se empieza a recuperar, se vuelve normal. Y conforme avanza la enfermedad, ahora sí la oxigenación es todavía más grave y el paciente comienza ahora sí a retener CO2, ¿sí? Y es aquí cuando observamos pues la caída del pH. Entonces vean cómo esa hiperventilación en los pacientes con taquipnea no es que digan, no es algo cualquiera, es algo que tenemos que vigilar porque puede ser el inicio de una catástrofe, ¿sí? Y el tratamiento, bueno, el tratamiento es muy diferente si es insuficiencia respiratoria o si es dificultad respiratoria. Cuando es dificultad respiratoria, es decir, que no existe alteración en la oxigenación,
ni en la eliminación de CO2. Bueno, el tratamiento lo dimos en 3 partes: la evaluación inicial, el soporte o el tratamiento específico. La evaluación inicial, es decir, el monitoreo de los pacientes, trabajo respiratorio, oxigenación, constantes vitales, y siempre buscar la causa que está condicionando la dificultad respiratoria, ya sea asma, bronquiolitis, neumonía, derrame, etc. El soporte va a depender mucho de la enfermedad, de la cantidad del trabajo respiratorio, de la hipoxemia que va a presentar uno en ese paciente, a través de la administración de oxígeno, hidratación, y en caso de que tenga fiebre, pues el control térmico. Y el tratamiento específico, bueno, también depende de la causa, broncohilatadores esteroides en los pacientes con asma, antibióticos en los pacientes con neumonía, terapia hipertónica en los pacientes con bronquiolitis, que si bien el tratamiento más importante de la bronquiolitis es la hidratación y la oxigenoterapia, algunos pacientes se pueden beneficiar con las soluciones hipertónicas siempre y cuando no tengan antecedentes de hiperactividad de la vía respiratoria, es decir, familiares con asma, personales de atopia, etc. Mientras que el tratamiento de la insuficiencia respiratoria habitualmente es soporte ventilatorio. No habitualmente, es soporte ventilatorio es el tratamiento, ¿sí? Aquí lo que tenemos que discernir es entre si el soporte lo vamos a hacer invasivo o no invasivo. Debemos considerar el soporte no invasivo cuando el paciente va a tener una dificultad respiratoria importante sin alteraciones en la oxigenación, o cuando el paciente ya presenta hipoventilación con hipoxemia, pero sin otro tipo de complicaciones, ¿no? Se puede utilizar también como protocolo en pacientes con el momento de que se extúan y que presentan algún grado de dificultad respiratoria, o cuando sabemos que ese paciente ya tiene una enfermedad neuromuscular y que tiene riesgo de presentar insuficiencia. Bueno, nos vamos a adelantar. Y ese soporte ventilatorio va a ser a través del CPAP o el BiPAP, que es el binivel. Eso va a depender mucho de la patología que estemos evaluando, ¿no? El alto flujo, si bien no es una modalidad de ventilación mecánica no invasiva, porque no proporciona presiones, ¿no? El incremento en el flujo sí nos favorece mucho la ventilación. Entonces puede ser útil para mejorar la oxigenación y barrer ese espacio muerto y disminuir el CO2, ¿no? Mientras que la ventilación mecánica invasiva la vamos a considerar cuando el paciente ya existe una mayor gravedad, el paciente ya tiene riesgo de fallo respiratorio, ¿no? Recordando que fallos respiratorios con el paciente, aparte de los signos de insuficiencia, que es el CO2 arriba de 50 o la hipoxemia, ya los mecanismos de compensación ya están alterados, ya empieza a haber un pH de bajo 7.20. O cuando el paciente presenta alguna alteración de conciencia, pues obviamente no podemos iniciar en ventilación invasiva. Cuando el paciente ya se está cansando, la respiración comienza a ser irregular y los episodios de apnea comienzan a ser mayores. Cuando el paciente presentó paro respiratorio o que ya tiene compromiso hemodinámico, o cuando de plano la ventilación mecánica no invasiva no está funcionando, ¿sí? Es en ese momento en que vamos a iniciar la ventilación mecánica invasiva. Otra estrategia también está determinada o va a variar de acuerdo a las metas de oxígeno que vamos a tener. Nosotros vamos a considerar el FiO2 alto en aquellos pacientes con paro cardiorrespiratorio, sepsis, shock, ¿verdad?, que queremos mantener o queremos tener una saturación, una cantidad alta de oxígeno para inicialmente mejorar esa hipoxia que presenta el paciente, ¿eh? Vamos a utilizar cantidades variables de oxígeno en los pacientes, pues de acuerdo a la evolución, ¿verdad?, pacientes con neumonía, telectasia, bronquiolitis, asma, en los cuales vamos a buscar mantener una saturación entre el 95 y el 99%. Pero no todos los pacientes con insuficiencia respiratoria queremos mantener una oxigenación alta. Por ejemplo, el objetivo de saturación entre 88 y 92% lo vamos a ver en los pacientes con fibrosis quística reagudizados y muy importantemente en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio. El problema con el síndrome de estrés respiratorio es de que si nosotros mantenemos una oxigenación arriba de 95%, para lograr esa oxigenación tan elevada, tenemos que utilizar unas grandes cantidades de presión, de FiO2, y que eso puede desarrollar la presencia de complicaciones pulmonares, tanto como valvulotrauma, telectotrauma, etc. Entonces, no en todas las enfermedades queremos tener una oxigenación alta. Va a depender mucho de etiología para determinar nuestro FiO2 o oxigenoterapia objetiva. Esto es una presentación pues que quisimos realizar en forma práctica para que nosotros como médicos en la área de urgencia podemos consultarla, tener una guía y nos oriente hacia la patología que está presentando el paciente, tanto con dificultad
o como insuficiencia respiratoria, que sepamos diferenciar mucho en forma oportuna entre dificultad e insuficiencia, y lo más importante, que sepamos que cómo debemos de actuar, que el paciente con insuficiencia respiratoria es un paciente que debemos de actuar rápidamente porque el riesgo de fallo respiratorio o parada respiratoria es inminente. Les agradezco mucho la oportunidad de haber presentado esta plática en su colegio, y cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a compartir nuestro correo electrónico para que se les ofrezca. Si alguno de ustedes está interesado en tener la presentación en PowerPoint, por favor háganselo saber al coordinador de la asociación, y con mucho gusto les comparto la presentación. Saludos.